Se cumple un año, en noviembre, de la muerte de Francisco Dueñas, un pintor y escultor peruano que dejó una obra importante en Europa. Él vivió en París, en Madrid y en Sevilla. Y fue, además de pintor, hizo grabados y sobre todo impulsó mucho el tema de los murales. Definitivamente fue quien inspiró los murales del Zanjón aquí en Lima. Vamos a conocer su obra que sus hijas quieren llevar a un museo en España. Para los amantes del arte, la prolífica obra de Francisco Espinosa Dueñas es casi mágica. Su talento y exquisita técnica en todas las disciplinas lo convirtieron en un artista total. Pintor, grabador, muralista y ceramista. Su lenguaje plástico propio lo supo fusionar con la universalidad para convertirse en quizá el más importante artista contemporáneo del Perú y que lamentablemente falleció en noviembre de 2020. Él, no tenía límites en cuanto hacía escultura, hacía cerámica, hacía grabado, creo que hacía litografía. O sea, era como que él pasaba, así como también viajó por todas partes, así como estuvo en España, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Cuba, en Perú, obviamente, y, o sea, esa inquietud, así como la tenía por viajar, también la tuvo en su obra. Y creo que eso es lo que lo hace especial, el no tener límites en su expresión, ¿no? Al igual que su obra, Francisco Espinosa Dueñas fue un trotamundos. Nació en Lima en 1926. Se graduó con honores en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde obtuvo el grado de maestro en dibujo y pintura. Él estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En principio, seguramente que sus maestros podrían haber sido Sabogal, por ejemplo. También podría haber sido un alumno de Mario Urteaga o de Camilo Blas. Es precisamente la influencia del pintor cajamarquino José Sabogal, padre del movimiento del indigenismo peruano, que convirtieron a Francisco en uno de los principales artistas e intelectuales del Perú de los años 50. Sí, nos vimos muchas veces seguramente en las galerías de arte, ¿no? En los cafés, naturalmente, ¿no? La famosa bohemia de los artistas, ¿no? Los artistas de aquella época, de los años 50, ¿no? Vivíamos todos, vivíamos una secuencia cultural muy importante, ¿no? Era muy, la cultura estaba muy polarizada. René Pereira tiene 85 años. Vive hace varias décadas en Suiza y recientemente fue nombrado artista del Bicentenario peruano. Él conoció de cerca la fecunda obra de Francisco Espinosa Dueñas. Él estaba enmarcado dentro del social realismo. Dentro del social realismo, que en esa época estaba toda la pintura del movimiento indigenista, ¿no? La diferencia en el caso de Espinosa Dueñas es que creo que su pintura era más no tan tirada hacia la representación de las imágenes, por decir, andinas, ¿no? Su trayectoria estaba más ligada a las ciudades, entonces era más el ambiente urbano. Su salto a las grandes ligas fue en 1958, cuando llegó en barco a España. Primero fue Barcelona, donde quedó impresionado con la iglesia de la Sagrada Familia, construida por el arquitecto Antoni Gaudí. Luego Madrid, donde las obras de Goya en el Museo del Prado impactaron en su trabajo. Francisco estudió becado en la Escuela Nacional de Bellas Artes San Fernando en Madrid. Allí se introdujo a la pintura de murales frescos y donde recibió 2 primeros premios de grabado litográfico. Luego viajó a París para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde ganó durante 4 años consecutivos el primer premio en litografía y grabado en metal. Bueno, él era un experimentador, hacía todo tipo de trabajos, ¿no? Hacía hasta cerámica, hacía escultura, siempre como experimentando los materiales. A mediados de los 60 viaja a La Habana para enseñar litografía y muralismo en la Escuela Nacional de Arte Cubana BAN. Es allí donde los organizadores de la Bienal de Marsella le conceden el Gran Premio Internacional de Cerámica, considerado el más prestigioso del mundo.
Francisco Espinosa es un artista que tuvo el apogeo, digamos, de sus obras más importantes, más reconocidas en finales del siglo XX, que justamente coincide con las vanguardias históricas que se dan en Europa, que son el cubismo, el futurismo, todas estas corrientes que implican una ruptura con lo tradicional, como si fueran una revancha, una pelea contra lo que ya estaba dado y determinado en cuanto al arte, ¿no? En los años 80 se establece en Burgos, España. Es invitado a los Estados Unidos a dictar clases de muralismo y en 1989 retorna al Perú para iniciar el emblemático mural de la Vía Expresa en Lima. El mural pasa a ser un lienzo gigante donde ya no hay límites en la expresión, o sea, justamente el formato grande es como una palabra versus un grito, ¿no? Entonces creo que la importancia del mural es esa, es el grito del arte contemporáneo hoy, ¿no? Cansado de trotar por el mundo, se afinca en las afueras de Sevilla, donde empezó una interminable obra y que ahora sus hijas Amaya y Adriana quieren exhibirle en su propio museo como homenaje póstumo. El Nobel peruano Mario Vargas Llosa escribió de él: Su arte no es mimético, no duplica lo real, no reproduce las imágenes cotidianas del mundo. Más bien traduce en líneas, colores y volúmenes, en objetos plásticos, ciertos contenidos profundos del espíritu humano: la cólera, la humillación, el estupor. Francisco Espinosa Dueñas falleció a los 95 años en Sevilla, lejos de su patria amada y olvidado en el tiempo. Un verdadero alquimista del arte contemporáneo que hizo de su obra un universo mágico.